Queridos amigos y hermanos de la Sociedad Teosófica y amigos que nos siguen en estas reuniones a través del hiperespacio. Tengo mucho agrado en presentar esta noche una conferencia a nombre de la rama HPB de la Sociedad Teosófica de Lima. Es una conferencia que la va a dar un querido hermano, Tomás Barriga, que es una persona que se ha sentido siempre muy atraído con la figura de Krishnamurti, porque la Sociedad Teosófica ha traído al mundo, ha expuesto al mundo todo un mundo, valga la redundancia, de ideas nuevas, enriquecedoras, sobre la vida del ser humano, sobre la vida en este planeta, sobre la respuesta a las preguntas fundamentales, ¿no? ¿Qué cosas somos los seres humanos? ¿Para qué estamos aquí? ¿El universo tiene un propósito o no lo tiene? ¿No? ¿Cuál es el origen de toda esta maravilla y complejidad que es la vida? Y bueno, la Sociedad Teosófica trajo estas ideas al mundo y también nos ha mostrado una serie de personajes fascinantes, personajes dignos de novela, ¿no? Seguramente llegará la época en que se escribirán novelas y libros sobre la vida de personas como Elena Blavatsky. Es una vida maravillosa, increíble, una vida que parece un cuento de hadas a veces por las cosas misteriosas que la rodearon. Personajes también tan asombrosos como la doctora Annie Besant, ¿no? Esa mujer política, feminista, izquierdista, que terminó metiéndose al mundo espiritual, ¿no? Y convirtiéndose en un elemento fundamental para el desarrollo de la sociedad teosófica. Y así hay muchos personajes antiguos y modernos, ¿no? Dignos verdaderamente de estudiar su vida como personas, aparte de sus ideas, ¿no? Y por las cosas que le pasaron, las situaciones que vivieron. Y uno de los personajes más fascinantes que tiene la Sociedad Teosófica se llamó Jiddu Krishnamurti, ¿no? Del cual solamente voy a decir que fue presentado al mundo por la Sociedad Teosófica como el vehículo del instructor del mundo. No fue presentado como el instructor del mundo, sino como el vehículo a través del cual se iba a manifestar el instructor del mundo. Y él cumplió este papel hasta un determinado momento en su vida que decidió aparentemente abandonar el papel que le habían encargado. Y entonces dio su mensaje en un lenguaje más moderno, más psicológico, no tan, digamos, tan claro, tan fuerte como son las enseñanzas de la Sociedad Teosófica, ¿no? Hubo temas que rehuyó cuidadosamente, ¿no? Como la existencia de los maestros de sabiduría, y si él era verdaderamente el vocero a través del cual se iba a manifestar el instructor del mundo. Hubo temas que él no quiso abordar. Entonces, aparentemente, su mensaje era diferente del de la Sociedad Teosófica. Y ahora viene Tomás con una tesis muy interesante, que es mejor dejar que él la exponga. Entonces, querido hermano Tomás, te dejo con tus oyentes. Gracias, hermano. Buenas noches a todos los presentes de aquí del Perú y de otros países hermanos que nos están acompañando. Como ha mencionado Julio, bien,
Krishnamurti pues, es un personaje importante dentro del pensamiento del siglo XX. Y se han dicho muchas cosas de él. Una de ellas es precisamente lo que ha mencionado Julio, es decir, que él era un vehículo de un ser espiritual que iba a dar un mensaje importante al mundo. Al margen de eso, de lo cual él no hablaba, hoy yo quiero presentar, digamos, una visión, digamos, más filosófica que propiamente religiosa de Jiddu Krishnamurti. Independientemente de la importancia que ha tenido en la sociedad teosófica y en el pensamiento del siglo XX, fue una persona respetada, un intelectual bastante vinculado a los círculos intelectuales en los Estados Unidos, en Europa, y que ha tenido una influencia muy fuerte. Incluso fue invitado por las Naciones Unidas en 1986 a dar un discurso sobre la paz, ¿no? Y fue condecorado con la Medalla de la Paz porque su pensamiento colaboró en muchos aspectos para fomentar esta idea de paz, de integración. Y yo voy a presentar primero a un personaje, ¿no? A un ser histórico. Después quiero ingresar un poco a su enseñanza, como él le llamaba, a un conjunto de ideas que él trató de transmitir durante su vida, durante la mayor parte de su vida. Y de alguna manera, como bien menciona Julio, hay una tesis aquí, ¿no? La tesis es contraria a lo que se piensa normalmente de Jiddu Krishnamurti. Él como filósofo, como pensador. Lo que está escrito en sus biografías, si ustedes buscan, por ejemplo, en Wikipedia, se dice que él pues perteneció a la sociedad teosófica, que se creó una especie de religión alrededor de él, y que luego él rompe con esa religión, la deshace y niega todo lo que la teosofía es, ¿no? Rompe con su pasado y empieza a hacer una cosa distinta. Vamos a analizar un poco su pensamiento hoy y vamos a darnos cuenta, planteo mi tesis, vamos a ver si la llevo a demostrar al final, que él nunca dejó de ser realmente un teósofo, en el sentido más profundo y más amplio de la palabra. Es más, tal vez pudiéramos decir que fue un verdadero teósofo, a diferencia de muchos que probablemente siguieron o siguen estando en la sociedad teosófica. Pero vamos a los argumentos. Muchas personas lo conocen, probablemente saben quién es, sobre todo los miembros de la sociedad teosófica lo conocen, han escuchado hablar, han leído sus libros, pero probablemente esté escuchando a algunas personas que no hayan escuchado nunca y no sepan quién es. Les quiero dedicar unos 5 minutos previos para explicarles un poco quién es, de manera general, ¿no? ¿Quién fue Jiddu Krishnamurti? Él cuando era un niño fue descubierto, entre comillas, en una playa de Adyar en la India, en la playa de la Sociedad Teosófica, por el señor Leadbeater y por la señora Nivesan, y se consideró de que era un niño que tenía una aura tan pura, una espiritualidad tan avanzada, que iba a ser, como se mencionó, como mencionó Julio antes, el portavoz, el instrumento de un instructor espiritual, del instructor del mundo. La sociedad teosófica lo adopta, lo educa, lo entrena. Y después de unos años, construye alrededor de él lo que se llamó la Orden de la Estrella de Oriente, que fue algo así como una organización compuesta por teósofos y no teósofos, que iba a rodear e iba a servir de vehículo físico a este instructor para dar la gran enseñanza al mundo. En esa época, Krishnamurti iba por gira junto con Leadbeater, con Nivesan en Europa, en Estados Unidos, y era llamado incluso por la prensa de la época como el nuevo Mesías, ¿no? Se consideraba que él iba a ser un nuevo Mesías, un nuevo Cristo, un nuevo Buda. En 1929 da un discurso famoso, que hoy vamos a hablar un poquito de él, donde disuelve esa Orden de la Estrella, y a pesar de que habían decenas de miles de personas seguidoras de Krishnamurti y que consideraban que Krishnamurti era un nuevo Mesías, se formó una religión hasta con apóstoles y todo lo demás, Krishnamurti dijo no se puede llegar a la verdad con ninguna organización. Yo no soy un maestro, yo no soy un gurú,
La verdad es una tierra sin caminos. Cada uno debe llegar por sí solo. No hay un maestro que te haga llegar. Tú debes llegar por ti mismo. Y eso, en plena efervescencia de su deificación, fue un terremoto. Por supuesto, se disolvió la Orden de la Estrella de Oriente con decenas de miles de miembros en el mundo. Y esa decisión también generó una serie de conflictos dentro de la sociedad teosófica, ¿no? Entre los que entraron por seguirlo a él y los que, digamos, eran estudiosos más serios. Y en fin, también hubo un cisma y hubo toda una serie de conflictos alrededor de esa renuncia. Entonces él dijo, ninguna organización nos sirve para alcanzar la liberación. Y una vez que él se separa, comienza con un grupo de personas que lo van acogiendo y lo van, digamos, ayudando, manteniendo, cuidando. Comienza a dar un mensaje, comienza a dar conferencias por el mundo. Y se convierte en una época difícil, ¿no? Primero en la época de la Segunda Guerra Mundial, y luego en la época de la posguerra se convierte en un filósofo, en un pensador importante en el mundo occidental. Cuando uno a veces escucha el nombre de Krishnamurti y nunca antes lo ha escuchado, lo primero que va a pensar es en una religión hinduista, ¿no? Krishnamurti. Y sin embargo, la filosofía de Krishnamurti sostenía que ninguna religión nos conduce a la iluminación. A esa idea de Dios, a esa idea de totalidad a la cual todas las religiones aspiran, ninguna organización humana puede contener la verdad, ningún libro puede contener la verdad. Con un pensamiento bastante de ruptura, de enfrentamiento a las creencias que existían en el siglo XX. Sin embargo, así, con esa actitud algo provocadora, fue considerado como un líder intelectual en el mundo, dando charlas de espiritualidad, de lo que es la conciencia, de cómo funciona la mente, de cómo funciona la conciencia. Y como les había comentado antes, en el año 84, me equivoqué por 2 años, en el 86 fue que él fallece, recibió la medalla de paz de la ONU, ¿no? Y fue invitado a dar un discurso en las Naciones Unidas, que por ahí se encuentra en YouTube si quieren escucharlo, ¿no? Donde él deja clara la posición de que mientras existan países, la paz es imposible. Mientras existan fronteras, mientras el ser humano sea nacionalista y quiera a su país y a su gente más que a los otros, ¿no? Entonces dicen los seres, las personas que hablan de espiritualidad son hipócritas, ¿no? Porque hablan de fraternidad universal, pero soy nacionalista y prefiero a mi país al otro. Y con esa crudeza con la cual normalmente él hablaba, se ganó pues muchísimas antipatías, ¿no? Y muchísimos odios, como también muchísimos seguidores. Ese es un poco el personaje histórico, público, de Jiddu. Nació en 1875, cerca a Madrás, fue el 8º hijo de una familia de brahmanes, ¿no? Y él, en 1909, que Charles Bitter lo encuentra caminando por la playa y junto con Annie Besant lo adoptan y lo comienzan a preparar para una gran misión que la sociedad teosófica consideraba que él tenía en este mundo. Entonces pasamos a una primera etapa, ¿no? Una primera etapa de Jiddu Krishnamurti, que es la etapa del teosofista. O sea, cuando él es entrenado en la teosofía, es llevado a Inglaterra, a también ser entrenado con el conocimiento intelectual, es entrenado a un nivel espiritual, ¿no? Por Charles Bitter, y a un nivel también cultural y educativo por Annie Besant y otros tutores, ¿no? Que se les asignó. Cuando él tenía 15 años, escribió la famosa obra A los pies del maestro, que es un hermoso poema acerca de lo necesario que uno debe hacer para empezar una vida espiritual. Y contrariamente de hablar de cosas metafísicas, habla de cosas bien concretas, ¿no? Cómo comportarnos, acerca del amor, acerca de la murmuración, acerca del odio, acerca de las cosas que son muy humanas y que debemos trabajar antes de aspirar a tener una vida espiritual. Tuvo una larga educación inglesa, como habías mencionado, aquí aparece con Annie Besant en Inglaterra. Iba al teatro, fue
educado en la cultura inglesa, en todas sus posibilidades, en todas las posibilidades que la sociedad teosófica pudo darle, y tuvo también un entrenamiento desde el punto de vista esotérico u ocultista, ¿no? A cargo de quien fuera su tutor, Charles Bitter. Se funda esta organización que yo les había mencionado en 1911 y empieza en esta organización a organizarse la llegada de el advenimiento, como le llamaban, la llegada de estos mensajes, de esta ser espiritual que iba a dar un mensaje a través de este jovencito, a través de Jiddu Krishnamurti. Allí hay si bien es cierto que la sociedad teosófica y la teosofía plantea una visión de la religión como que todas las religiones tienen una esencia común y que de alguna manera, si se desvisten de sus superficialidades, en esencia son una sola cosa. Esta organización se tiñó mucho de los conceptos y de las ideas religiosas que tenían sus fundadores, ¿no? Había gente católica y había gente también hinduista, y esta organización fue teñida de alguna manera de algunos conceptos de religiosidad, y que se pensaba pues, que esta iba a ser la religión del siglo XX o del siglo XXI, ¿no? Como decíamos, en un momento determinado, cuando él era el Mesías, el nuevo Mesías que iba a dar un gran mensaje al mundo, la señora Nivesan dijo, ya llegó, ya se ha dado. Y Jiddu Krishnamurti, como cuando comenzó a hablar por sí mismo, digamos, cuando comenzó a hablar y a dar charlas a partir de ese momento, comenzó a generar diversas asperezas entre los miembros de la Sociedad Teosófica y los miembros de la orden, sobre todo en los miembros de la Orden de la Estrella de Oriente. Curiosamente, y esta es una cita de Mary Lutyens, tal vez su principal biógrafa, aunque ha tenido varios biógrafos y biógrafas, donde menciona lo siguiente, ¿no? Los líderes de la Sociedad Teosófica habían advertido, Anives, Anlitbiter y otros, habían dicho que cuando llegara el advenimiento, o sea, que cuando Krishnamurti realmente dijera lo que tenía que decir, se daría un mensaje nuevo y tan diferente que sacudiría los cimientos de la existencia. O sea, todo iba a ser transformado. Sin embargo, esto generó muchos seguidores, ¿no? Sin embargo, cuando Krishnaji empezó a hablar y a dar su propia visión, con su propio lenguaje, porque él tenía una manera particular de hablar, algunos de los líderes, ¿no? y algunos miembros también de la sociedad, no aceptaron sus palabras y lo consideraron un traidor, porque, ¿qué dijo Krishnamurti cuando rompió con la orden de Estrella y disolvió todo? No hay organizaciones. Las organizaciones no sirven de nada, son un juego mental. Entonces le comenzaron a preguntar, ¿no? Por ejemplo, ¿y los maestros? Los maestros son una necesidad de tu mente porque se siente insegura. Ojo, que muchas de las cosas que se le atribuyen a Krishnamurti, como la negación de una serie de cosas, no es real. Si uno revisa las obras completas de Krishnamurti, donde están todas sus charlas, incluso las que dio en Adyar 4 años después de la disolución de la Orden de la Estrella de Oriente, cuando muchos miembros de la Sociedad Teosófica de la época le decían, ¿no? Annie Besant ha sido como tu madre, y ella decía que los maestros eran muy importantes, y tú niegas la existencia de los maestros, ¿no? Entonces lo enfrentaban así directamente, están en los escritos, están en los diálogos. Y él decía, la señora Annie Besant ha sido como mi madre, no metamos a ella en estos argumentos, ¿no? Yo lo que digo es que uno tiene la necesidad de idear un maestro porque se siente inseguro. Y la liberación no se da a través de un maestro, la liberación se da con un despertar interno. Por ahí alguien le preguntaba, ¿y la reencarnación? ¿Dónde llega la reencarnación? Y él decía, él no la negaba, ni la afirmaba, casi nada, ¿no? Él iba a la esencia de lo que le preguntaban y decía, si tú estás dormido, ¿de qué sirve la reencarnación? Porque vamos a suponer que reencarnas, vas a seguir dormido. Lo que tienes que hacer es despertar, ¿no? Y su mensaje de él es ese. O sea, tenemos que encontrar
dentro de nosotros mismos las respuestas espirituales más profundas que estamos buscando. Él no niega, nunca negó la existencia de nada de lo que la sociedad teosófica afirmó. Lo que él dijo fue que todas son muletas, todas son herramientas, pero la verdad se halla dentro y solo. Es un trabajo solitario, decía él. Pues bien, esta segunda etapa yo le he llamado la etapa del anárquico, porque efectivamente en un primer momento rompe con todo. Y en ese discurso, en ese famoso discurso que dio con la disolución de la orden de la que estamos hablando, donde lo iban a hacer a él un dios, afirma él, este es un fragmento de Ahora sí. de ese discurso, que dice: sostengo que la verdad es una tierra sin caminos, y no es posible acercarse a ella por ningún sendero, por ninguna religión, por ninguna secta. Solo estoy interesado en una cosa esencial: hacer que el hombre sea libre. Deseo liberarlo de todas las jaulas, de todos los temores, y no fundar religiones, que es lo que iban a hacer con él, nuevas sectas, ni establecer nuevas teorías y nuevas filosofías. Por supuesto, eso fue tomado muy bien por mucha gente y muy mal por otra gente. Cuando se le decía, bueno, entonces tú vas a ser nuestro gurú, te vamos a seguir. Yo no soy un gurú. A mí no me llamen gurú. Un gurú es una creación que yo me hago en mi mente para suplir para, digamos, evitar la responsabilidad que tengo de liberarme a mí mismo. Entonces, claro, es más fácil tener un gurú y seguirlo. Pero yo no digo que no existan los gurús. Pero tú no te vas a liberar a través de un gurú, tienes que liberarte tú mismo. Es un poco lo que él decía, pero por supuesto lo estoy diciendo con mis palabras, ¿no? Esta es otra de sus afirmaciones. No tengo discípulos. Cada uno de ustedes puede ser discípulo de la verdad y entender que la verdad es no seguir a otros individuos. ¿No es más simple hacer de la vida misma la meta, el guía, el maestro y el Dios, que tener intermediarios, gurús, quienes inevitablemente rebajan la verdad y por lo tanto la traicionan? No me citen después como autoridad. Rehúso ser para ustedes una muleta. No voy a dejar que me pongan en una jaula para adorar. Una de las particularidades que tenía Krishnamurti al momento de hablar era que es muy duro, era muy franco. Para algunas personas, o para la Inglaterra de la era victoriana, era muy crudo, muy agresivo. No tenía las formas para decir las cosas lentamente, ¿no? Solía decirlas de una manera muy franca y muy directa. Otra de sus afirmaciones, ¿no?, relacionadas a esta época anárquica de la cual yo estoy mencionando. Cuídese del que dice yo sé. Uno puede conocer lo estático, y la verdad no es eso, la verdad no es estática. Creemos en quien nos dice que sabe porque nos da certidumbre y paz, nos da confianza. Él puede ser sincero, pero no sabe de lo que habla. Él sostenía eso, que la verdad era algo tan cambiante, tan intenso, tan totalizador, que no podía ser explicada porque no se podía contener en palabras, que solo son signos limitados para expresar algo. No se podían contener en un libro, ni en una creencia, ni en una filosofía, ni en una organización. La verdad era una cosa total y absoluta, y que solamente uno podía comprender a través de su propia iluminación, a su propia realización, como él le llamaba. En este periodo, cuando él pasa en los primeros años de su rompimiento, entre comillas, con la sociedad teosófica, se va formando alrededor de sus escritos y sus conferencias lo que él llamaba la enseñanza. Y él solía decir, Krishnamurti, hablando en tercera persona de sí mismo, decía, Krishnamurti no es importante, yo no soy importante. Lo que es importante es la enseñanza. Presten la atención a la enseñanza, practiquen la enseñanza, sigan la enseñanza. No porque la digo yo, ¿no? Porque en realidad yo no intereso, sino que cada uno de ustedes pueda ser libre. Y en eso consiste la enseñanza. Pues bien, ¿en qué consistió esa enseñanza? Y es aquí donde voy a dedicarle algunos minutos más, ¿no? Porque es dificilísimo tratar de sintetizar la enseñanza de Krishnamurti de toda su vida en, no sé, 15 minutos o 20 minutos, ¿no? Voy a hablar de cosas muy puntuales y tratando de ser además rápido, porque si no, nos podríamos quedar mucho tiempo aquí. Pero es necesario entender un poco qué es lo que él planteaba, para luego comparar
y ver si él se alejó de lo que es en esencia la teosofía o no, como mucha gente afirma. Él planteaba que era necesaria una verdadera revolución. No nos olvidemos que él ha, digamos, construido esta enseñanza en las épocas de la Segunda Guerra Mundial y en la posguerra, ¿no? Donde habían pues dos polos en el mundo y, digamos, la revolución parecía ser la alternativa, ¿no? Y la revolución social era de alguna manera lo que enfrentaba la tiranía o lo que fuera, ¿no? Al establishment, a lo que se establecía, al fondo de la situación propia de la civilización en ese momento, o de la sociedad en ese momento. Y él hablaba de una verdadera revolución, porque todas las revoluciones, según él, habían sido falsas. ¿Y por qué habían sido falsas? Porque siempre las revoluciones han sido externas. Siempre se ha querido cambiar la sociedad, siempre se ha querido cambiar la educación, siempre se ha querido cambiar el sistema de gobierno o la economía para luego con eso cambiar al ser humano. Yo voy a cambiar la educación y entonces voy a producir un nuevo ser humano. Yo voy a cambiar la economía, voy a cambiar la sociedad y con eso voy a transformar y voy a crear un hombre nuevo, un ser humano nuevo. Y él decía algo que también afirmaba Gandhi, ¿no? El proceso es al revés. Primero hay que cambiar al ser humano. Y cuando el ser humano cambia, la sociedad y la educación y la civilización y la política y la economía y todo lo demás que normalmente nos agobia va a cambiar. Porque todo eso lo hace el ser humano. Entonces ya por ahí él empieza contradiciendo, digamos, las tendencias filosóficas de la propia época en la cual él se desarrolla, ¿no? El cambio no es social hacia adentro, el cambio es interno hacia afuera. Otra de las cosas acerca del pensamiento de Krishnamurti es el concepto de la verdad. Para Krishnamurti, la verdad no puede describirse ni comunicarse. Si uno describe o uno explica la verdad, eso que ha explicado ya está muerto, porque la verdad es dinámica, decía él, y siempre está cambiando. Y nunca es limitada, porque es la verdad. No puede estar hecha de palabras, por lo tanto no puede estar en un libro, ni en una creencia, ni en una filosofía. Entonces, ¿cómo buscamos la verdad? ¿Cómo buscamos la verdad si no está, ni puede describirse, ni la podemos leer, ni nos la pueden contar? ¿No? La gran pregunta que nos podemos hacer, ¿no? Y él decía, se busca hacia adentro, comparando la realidad con lo que pensamos. No se trata de esfuerzo. Él sostenía muchas veces esto, de que estamos acostumbrados en la sociedad occidental a esforzarnos para conseguir algo. Y es la lógica que tenemos, ¿no? Yo me esfuerzo, ¿no? Me levanto todas las mañanas, medito, hago una serie de esfuerzos, de prácticas, de disciplinas, para encontrar la verdad. Y él sostenía que no. Ahí hay una primera ruptura, ¿no? No se trata de hacer esfuerzo. La verdad está allí. Una cosa una expresión de tantas historias que él contaba es esta, ¿no? Una especie de relato. A él le decían, por ejemplo, le preguntaban y le decían, pero estudiar la filosofía, comprender la realidad, meditar, ¿no nos ayuda acaso a crecer, a ser más espirituales? Y él decía, pues claro, si ustedes quieren estudiar, pues estudien, si ustedes quieren meditar, mediten, si ustedes quieren, ¿no? Pero, y eso los va a ayudar, pero la liberación no es eso. La libertad no es eso. Porque decía él, si uno está durmiendo y en su sueño se da cuenta que está dormido, no tiene que esforzarse por despertar. No tiene que en su sueño meditar, esforzarse, estudiar, no. Lo que él tiene que hacer es despertar, decía. Nosotros estamos dormidos y podemos esforzarnos mucho en el sueño. Y eso puede hacer que nuestro sueño sea más bonito, más plácido, más pacífico, más amoroso. Pero no nos va a hacer despertar. Entonces, y acá quiero recalcar algo, ¿no? No niega en ningún momento la eficacia de los métodos espirituales tradicionales, o filosóficos tradicionales, o meditativos tradicionales, sino que él apunta hacia otro lado. Y él dice, bueno, sí, eso puede ayudarte, pero si tú quieres realmente ser libre,
Lo que tienes que hacer es despertar. Eso no te va a llevar a la libertad. Otro concepto del cual trata mucho es la vacuidad, el vacío, que es intrínseco a la vida humana consciente. Los seres humanos siempre se han preguntado, bueno, los que reflexionan, ¿no?, que han existido en todas las épocas, siempre se han preguntado, ¿para qué existo? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Para qué es todo esto? ¿Vale algo? ¿Tiene algún valor? Y la vacuidad fue otro de sus temas, digamos, más recurrentes. Acerca de la vacuidad, él nos decía de que los seres humanos somos conscientes de nuestro vacío. Cuando reflexionamos sobre la vida, nos damos cuenta de que algo falta. El existencialismo habla de este vacío también, ¿no? Pero ese vacío, normalmente, ¿qué hacemos? Intentamos llenarlo, ¿no? Pero intentamos llenarlo con lo que podamos. Entonces lo llenamos con, bueno, en esta época de consumo lo llenamos comprando cosas, pero también lo podemos llenar con una filosofía, con una creencia fanática o una creencia no fanática. Siempre nos agarramos de cosas para llenar ese vacío existencial que es intrínseco a la existencia y el reconocimiento de la propia conciencia. Si yo no pienso en mi conciencia, si yo simplemente pienso en lo que voy a hacer mañana y en ganar dinero y en tener cierto placer y en ayudar a mi familia, lo cual está muy bien, pero si solamente pienso en las cosas del mundo, ¿no?, en el cual me desenvuelvo, entonces probablemente no me aqueje demasiado el vacío. Tal vez ni me dé cuenta mucho. Es cuando me detengo a pensar, ¿quién soy? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Para qué sirve? Si la vida es efímera, si el tiempo de la muerte debe llegar, ¿qué sentido tiene todo? Y es allí cuando encontramos esa vacuidad. Entonces, él sostenía de que toda opción, todo intento por llenar esa vacuidad, era un intento de escape. ¿Y cuál era la solución? No escapar, sino interiorizar y encontrar de nuevo dentro de nosotros mismos esas verdades y digamos, ese llenar la vacuidad. Acá me interesa mencionar algo que con Julio Pomar muchas veces hemos conversado, ¿no? Dicen que Krishnamurti es un tipo que está en una azotea y que mira, pues, ¿no?, a lo lejos la verdad, ¿no?, que nadie mira porque nadie está en la azotea como él. Y él dice, miren, sí, aquí está, miren todos esto. Y nadie lo ve, pues, ¿no? Y claro, desde donde está él, ve cosas y nos dice, ya, despierta. Pero nosotros, sí, ya, pero ¿cómo, no? Queremos un método, queremos una técnica. Y es un poco, al final, lo que al final de su vida, Krishnamurti llega a decir, ¿no?, con algo de probablemente decepción, pena, tristeza, no lo sé. Él creía que nadie había entendido su enseñanza, ¿no?, porque nadie había podido hacer lo que él decía. Acerca del pensamiento, ¿no?, él sostenía que el objetivo del ser humano, el objetivo nuestro, es despertar del sueño del pensamiento. El pensamiento es una cosa que va de un lado a otro. La mente es inquieta y cuando no está ocupada se aburre y se incomoda. Pero para él, como para todos los textos espirituales, la mente no somos nosotros, a pesar de que nos identificamos con la mente. Nosotros somos algo que está detrás de la mente. Por eso él sostenía que esta vacuidad de la cual estamos hablando era la naturaleza de la mente. Porque como nosotros nos identificamos con nuestra mente, y nuestra mente no lo puede saber todo, y no puede comprender para qué existe, y no puede comprender qué sentido tiene la vida, nos sentimos vacíos. Él sostenía que cuando nosotros nos diéramos cuenta de que no somos la mente, nos diéramos cuenta que detrás de esa mente hay una conciencia que puede estar alerta todo el tiempo, él hablaba del estado de alertidad, que puede estar alerta todo el tiempo, dándose cuenta de lo que en la mente pasa sin ser la mente. Esa sensación de vacío y vacuidad desaparece, porque es la mente, el yo, que tiene el espíritu adquisitivo, que quiere tener, que quiere lograr,
y que está separada, la que genera estos sentimientos de vacío. Pero somos esclavos de la mente, pues. Ese tal vez debe ser nuestro problema, ¿no? La mente para nosotros, para los miembros de esta sociedad moderna, es más, enfrentamos nuestra mente con nuestras emociones y consideramos que la mente pues es un nivel superior, ¿no? Que debemos hacer caso a lo que nos conviene y no a lo que queremos, porque ponemos a la mente como probablemente el sumum, el aspecto más elevado de nuestra existencia, ¿no? Pero eso sostenía que había algo más, lo cual han sostenido todas las religiones, todas las creencias y todas las filosofías espirituales de la historia. Somos en esencia algo más que solo el producto de nuestros pensamientos. Y el yo, que es mental, como decía el Buda. Con respecto al sufrimiento, él decía, si sintiéramos realmente compasión por los demás, no sufriríamos. ¿Cuándo viene el sufrimiento? No cuando sentimos compasión, sino cuando queremos un resultado, queremos cambiar lo que es. Si yo veo a alguien que sufre y yo me compadezco de esa persona, o sea, me empatizo con ella o comparto su tristeza o la ayudo, no hay realmente sufrimiento, sino cuando yo quiero cambiar esa realidad. Ahora, es normal para nuestra mente, para nosotros, si vemos algo que está mal, querer cambiarlo. Pero él decía que es la causa del sufrimiento, que es lo mismo que dice el budismo. El apego es la causa del sufrimiento. O sea, yo quiero que las cosas, y es más, no solo soy apegado a las cosas externas que tengo, ¿no? Los peores apegos son los apegos a mi forma de pensar. Cuando yo tengo un conflicto con alguien, por ejemplo, con mi pareja o con mi hermano o con mi padre o con quien fuera, y discuto y me enojo, es porque yo he creado una idealización, o sea, ¿sí? El sufrimiento se genera por la imagen que yo he creado de esa persona, ¿no? Y que no encaja con lo que esa persona es. Me explico de otra manera. Cuando yo amo a alguien, yo me creo una imagen de esa persona y digo, mi padre debería ser así. Yo tengo la imagen de mi padre, mi pareja debería ser así. Y yo me creo una imagen en mi mente. Y cuando esa persona no encaja con la imagen que yo me he creado, digo, no, no puede ser, me molesto, ¿no? Porque no hace lo que yo creo que debería hacer. Krishnamurti decía que eso hacemos todos. Realmente no nos enamoramos de las personas, no nos relacionamos con las personas, creamos una imagen de ellas en nuestra mente. Y a través de esa imagen, ¿no? Ficticiamente, tratamos de establecer una conexión. Cuando esa imagen no corresponde con la realidad, porque las personas son como son, no como queremos, entonces sufrimos y vienen los conflictos. Si yo no espero nada, no me pueden defraudar. Si yo no tengo expectativas, nada puede desanimarme, ¿no? Pues bien, cuando se produce el sufrimiento, que es de alguna manera, con otras palabras, lo mismo que decía el budismo, sufrimos cuando hay instinto posesivo, cuando hay apego, cuando quiero tener o cuando quiero preservar lo que ya tengo, ¿cierto? Aquí me gustaría leer un pequeño fragmento de sus obras completas, que lo tengo aquí, para escuchar sus palabras, ¿no? No las mías. Las palabras de Krishnamurti suelen ser más brillantes. Nosotros hacemos un esfuerzo para ganar. Y después de haber ganado, hacemos un esfuerzo para no perder. Así estamos atrapados en esta rueda del esfuerzo. La lucha, el conflicto, la angustia y el sufrimiento. Dense cuenta de que el esfuerzo de cualquier clase solo es destructivo, como afilar un lápiz para sacarle punta. Cuanto más lo afilan, tanto menos lápiz tienen para escribir. Eso es lo que hemos hecho por generaciones con la mente y el corazón, abusándolos hasta encontrar que nada tenemos. Decimos que después de no tener nada debemos acumular, así que comenzamos nuevamente. Poseer. Ustedes me escuchan hablar de esto y dicen, debo librarme del esfuerzo, debo librarme de la posesión. Y para eso hacen un esfuerzo. Por consiguiente, todo el proceso es erróneo. Tienen que pensar de una manera nueva, actuar intuitivamente, espontáneamente, de manera completa y armoniosa,
con la totalidad del ser, con la mente y el corazón. Mencionaba acerca de que buena parte de los mecanismos de evasión que creamos los seres humanos para dejar de mirar hacia adentro, ¿no?, es precisamente nuestra búsqueda de seguridad. Porque buscar hacia adentro lo que no sé qué es inseguro, pues, ¿no? Es inestable. Por eso uno suele buscar seguridad afuera. Y entonces uno busca autoridad, alguien que me diga qué hacer. Una religión que seguir. Es que, digamos, una religión dogmática es una maravilla para darme seguridad. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Esto, 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 esto. Vienes acá una vez, pagas tu diezmo y ya estás en el reino de Dios. ¡Qué fácil! Y claro, el pensamiento de Krishnamurti pues no nos lo hacía fácil, ¿no? Sino tienes que encontrar. Y no hay nada de lo que te puedas agarrar. Y no hay nadie que te pueda ayudar. No hay muleta en la que te puedas apoyar. Buscamos ideales inclusive para tratar de escapar, ¿no? Y él ahí se refería a los ideales políticos, que eran los que predominaban en la época de la Guerra Fría. Y claro, suponemos una serie de cosas alrededor de esa búsqueda permanente de seguridad. Él decía, debemos aceptar la inseguridad y la incertidumbre. ¿Qué es lo que dice también actualmente la cuántica, ¿no? Pues el principio de incertidumbre es algo que debemos de aceptar. Es un descubrimiento permanente. Porque cuando encontramos algo estable, es cuando precisamente nos estancamos. Hemos creado una prisión y somos esclavos inconscientes de esa prisión. Debemos ser conscientes que estamos en una prisión. ¿En qué prisión? En la prisión de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de nuestras creencias, de nuestros condicionamientos, de lo cual Krishnamurti hablaba mucho, ¿no? Estamos muy condicionados. ¿Por qué pensamos como pensamos? Porque nos han educado así, porque hemos encontrado a personas que nos han hecho pensar de diferente manera, o de tal o cual manera. Él sostenía de que solo puede haber realización si comprendemos de que esta búsqueda es incertidumbre. Tenemos que buscar solos. Esta es una frase de él: la verdad no llega a quien la busca. Si somos conscientes de la prisión y que tratamos de escapar, la percepción alerta nos hace conocer la verdad. Una de las cosas que con razón le han criticado sus detractores es la oscuridad con la que a veces se expresaba, ¿no? Y yo aquí hago un primer acercamiento a la teosofía y al pensamiento de Krishnamurti. Y es que es muy difícil entender el pensamiento de Krishnamurti sin haber estudiado teosofía. Por ejemplo, este texto, ¿no? En teosofía se habla mucho de darnos cuenta de que estamos dormidos, ¿no es cierto? De la maya, pero no solo en teosofía, también en hinduismo y también en el budismo. ¿Y cómo nos damos cuenta de que estamos en esta ilusión? Siendo conscientes, despertando, ¿no es cierto? Entonces, la verdad no es algo que podamos buscar en libros. La verdad es ser consciente de dónde estamos, en esta prisión en la que nosotros mismos nos hemos metido con nuestro ego, y al observar, al separarnos, ¿no? Él decía, el observador no es lo observado. Al separarnos de la mente y del pensamiento y de lo que observamos, podemos conocer algo de esa verdad que está dentro de nosotros. Hay que darnos cuenta de que no se trata de escapar, ¿no es cierto? Sino de, al contrario, de enfrentar esa verdad, de no tener miedo de enfrentar esa verdad que está dentro de nosotros. Ese miedo justo, ¿no? Que nos da, pues nos genera la ilusión del control, ¿no? O sea, que nosotros queremos controlarlo todo y quiero saber, quiero entender. Y adopto pues patrones, creencias, filosofías para ello. Creo. Y al comprender también pues lo disfruto, ¿no? Siento que sé más, siento que soy superior. Y todo eso lo que hace es calmar mi miedo. Mi miedo al vacío, mi miedo a la intrascendencia, mi miedo a la vacuidad, mi miedo a enfrentarme a lo que realmente soy. Y nos disciplinamos para ello, ¿no? Él estaba en contra de esa disciplina. Hay quienes dicen que él nunca recomendó meditar, y eso no es cierto. Lo que él decía es que la gente cree que medita, pero no medita. Le llama meditar a un montón de cosas.
¿no? Le llama meditar a concentrarse, a pensar en algo, a esforzarse en pensar en una sola cosa. Y él sostenía, para él, que la meditación tenía que estar libre de la idea del logro. La meditación no esperaba nada, porque cuando uno medita suele esperar, ¿no? A ver qué cosa siento hoy día, ¿no? A ver qué experimento, a ver qué sensación nueva, qué veo, ¿no? ¿Qué mensaje llega a mí? Y eso no es meditar, decía él. Eso es un engaño de la mente. Claro, su idea de ruptura permanente, ¿no? Eso que hace no sirve. Eso de acá tampoco sirve. Es precisamente la razón por la cual yo he llamado a esta etapa su época anárquica, ¿no? De negación. Él sostenía que no hay ningún método. Por último, en lo que se refiere a su enseñanza, él tenía como objetivo, lo dijo en su discurso donde rompe con su pasado religioso, liberar, ayudar a que cada ser humano fuera libre, ¿no? Es lo que él dijo, lo leímos hace un rato. Y ese despertar surge como consecuencia de una crisis. Los seres humanos huyen de las crisis, huyen del conflicto. Y sin embargo, una vez que pasan ese conflicto es cuando el despertar puede suceder. No es progresivo, no es una cosa acumulable, no es un logro. No hay que luchar por despertar, decía él, solo hay que despertar. Entonces, yo me sonrío cuando hablo de esto porque, claro, que es fácil, ¿no? O sea, para él probablemente lo era, pero no te esfuerces, despierta nomás. Claro, ¿no? Y uno se mira a sí mismo y dice, ¿cómo? Pero ese es el trabajo, pues es un trabajo interno, de contemplación hacia adentro. Lo que él sostenía, por supuesto, ¿no? Estamos hablando, tratando de resumir a grandes rasgos lo que Krishnamurti pensaba y lo que estuvo diciendo por aproximadamente 5 décadas, ¿no? En diferentes conferencias y de transcripciones que luego fueron convertidas en libros. Él decía que los seres humanos nos complicamos demasiado y que la vida es simple, que la verdad es simple, que entenderlo, la conciencia es simple. Incluso a veces le decían, ¿y Dios existe? Y decía, bueno, a ver, nosotros estamos en un estado en el cual estamos dormidos, no somos conscientes de nada que sea verdad. Yo te puedo decir que sí existe o que no existe, y tú me vas a creer o no me vas a creer. Y eso no sirve de nada, decía él. Si tú quieres saber si hay un Dios, tienes que buscarlo dentro de ti mismo. Saca todo lo que no eres tú, y ahí vas a encontrar algo de verdad. Sí, pues la ponía difícil a los que trataban de seguir su pensamiento. Pero este despertar le generó una enorme fama. Krishnamurti tuvo muchos seguidores a lo largo de todo el mundo. Hay instituciones, institutos Krishnamurti en todo el mundo, en casi todo el mundo, ¿no? Y tuvo un gran aporte al pensamiento occidental, como habíamos ya dicho antes, ¿no? Tuvo discípulos y debates muy interesantes, que incluso algunos están grabados en video, como los debates con los físicos David Bohm o Frijol Capra. El David Bohm, un gestor de la cuántica, de la física cuántica, y Fritjof Capra fue el autor de un libro que es famosísimo, que es el Tao de la Física, ¿no? Donde estudia la física desde un punto de vista, digamos, metafísico. La física desde un punto de vista metafísico. Es una contradicción, pero es cuestión de leerlo, es interesantísimo, ¿no? Filósofos como Aldous Huxley, ¿no? O políticos como Jawaharlal Nehru o Popul Hayakar, que fueron primeros ministros de la India, ambos, ¿no? Filósofos como Bertrand Russell, como Alan Watts, o dramaturgos como Bertolt Brecht, o escritores como Henry Miller o Joseph Campbell, fueron seguidores de Krishnamurti. Muchos líderes espirituales posteriores a él, que coincidían o no coincidían con él, desde algunos gurúes algo oscuros, no sé, pues Osho o actualmente, no sé, Sadhguru o alguno de ellos, o Toye o tantos otros, mencionan a Krishnamurti y mencionan el pensamiento de Krishnamurti como uno de los pensamientos más profundos y que va a la esencia misma de lo que es la conciencia. Entonces, ha tenido un aporte importante. Y llegamos a la tercera etapa, que es a la que creo yo que tiene como objetivo esta conferencia.
la etapa de teósofo realizado. Renegó, contradijo, desmintió la teosofía después de haber leído, no he leído sus obras completas, que son tan resumidas, todas sus conferencias en 13 tomos que publicó hace algunos años la editorial Kier en Argentina. Habré leído la mitad, no he leído todos aún. Pero en esa mitad de sus obras completas, donde están conferencias en 30 o 40 años, jamás ha negado o contradicho directamente las enseñanzas teosóficas. No he encontrado. Por supuesto, ¿no? Si uno quiere interpretar, no puede interpretar, ¿no? ¿La reencarnación existe o no existe? ¿De qué te sirve saberlo si estás dormido? Primero despierta y después ve, ¿no? O sea, eso no es negar la reencarnación, tampoco es afirmarla. ¿Los maestros existen o no existen? Si yo te digo que sí, tú me vas a creer. Y si te digo que no, también me vas a creer. ¿Por qué no lo descubres tú mismo? ¿No? Ese tipo de respuestas evasivas, si se quieren ver desde un punto de vista, o que intentaban que cada uno encontrara sus propias respuestas, eran las características del pensamiento krishnamurtiano. Ahora, para yo plantear si es que contradijo o no contradijo, porque yo le he llamado teósofo a Krishnamurti, lo cual es contrario a lo que muchas personas piensan. ¿La teosofía qué es? Y recuerdo una conversación de hace muchos años que tuve con el hermano Juan Viñas, y él me decía que mucha gente piensa que la teosofía es la sociedad teosófica, ¿no? Y que los problemas o los defectos o las dificultades o las incomprensiones que tenga la sociedad teosófica como organismo humano, como organización humana, se las atañe a la teosofía. Y no, decía él, la teosofía es otra cosa. La sociedad teosófica es una organización formada para difundir la teosofía, pero es una organización humana. Pero la teosofía, ¿qué es? A mí me gusta siempre describir a la teosofía como un conjunto de círculos concéntricos. Esa es una metáfora que utilizo mucho porque me es muy útil. En los alrededores se encuentran pues muchas cosas, ¿no? Y hay quienes estudian filosofías, de repente budismo, de repente astrología, de repente, ¿no? La idea de los principios ocultos o potenciales en el ser humano. Y claro, podríamos decir que eso también es teosofía, también se estudia teosofía, ¿no? Hay libros de teosofía que hablan de clarividencia, ¿no? De vegetarianismo, de los ángeles. Y claro, en un sentido amplio y en esa búsqueda de entender las leyes de la naturaleza y las potencialidades del ser humano, podemos considerar eso teosofía. Pero a medida que vamos entrando en esencia de lo que es la teosofía, llegamos a un centro. Y en esencia, ¿qué es la teosofía? Tiene un objetivo, y que es la liberación del ser humano. La señora Ra Burnier, en un pequeño libro publicado después de su muerte, que se llama No hay otro sendero a seguir, nos dice que en esencia todo lo que podemos hablar de espiritualidad, en esencia todo lo que podemos hablar de teosofía, en fin, de todo lo que podemos hablar de ocultismo, de religiones comparadas, nos lleva a un solo sendero. Y no hay otro, que es encontrar dentro de nosotros la verdad, que es descubrir a ese Dios que tenemos dentro, que no conocemos normalmente, y que es el que nos va a dar la iluminación para entender la realidad. De eso se trata, de entender la realidad. Y no hay otro camino, ni otro sentido, ni otro objetivo. O sea, todo lo demás puede ser muy interesante y muy bonito, pero nos llevan al único objetivo real, el desarrollo espiritual de nuestro ser interno. Si yo entiendo la teosofía como eso, al margen de las capas externas que también pueden ser muy importantes y valiosas, pero en esencia el objetivo central y fundamental de la teosofía
puedo decir y puedo afirmar como yo afirmo, aunque pueden, por supuesto, no estar de acuerdo conmigo, eh, en que Krishnamurti nunca dejó de ser Dios. Él puede haber roto con la institución por un tiempo y se reconcilió incluso con la sociedad teosófica en los últimos años de su vida. Él siempre fue un buscador de la verdad y trató de que todos la encontraran por sí mismos. Él nunca la puso fácil para sus seguidores. Porque yo, el que menos, cuando lo escuchaba, quería... Hay muchas declaraciones. Hay un libro muy interesante que se publicó a los 100 años del nacimiento de Krishnamurti, donde muchísima gente que lo conoció declaraba y hablaba lo que sentía cuando lo escuchaba hablar. Y, en fin. Y claro, era una persona especial, ¿no? Que lograba en los demás cierto cambio, ciertas sensaciones que no eran muy comunes. Pero él nunca la puso fácil para nadie. Dinos, o sea, ¿qué hacemos? ¿Qué quieres hacer? No sé, pero dime pues, ¿no? Dame alguna guía, dame alguna pista. ¿Debo meditar? ¿Debo leer? ¿Debo estudiar? ¿Debo hacer algo? Tú puedes hacer lo que quieras. Si te sientes mejor, no está mal, decía él. Si tú quieres riquezas, busca las riquezas. No tiene nada de malo. Si tú quieres un desarrollo espiritual, busca dentro de ti mismo. Eso es lo que tú tienes que hacer. Nadie lo va a hacer por ti. Si yo te digo que hagas esto, tú lo vas a hacer, pero porque yo te lo digo. Y entonces ya no tiene ningún sentido, porque te vuelves un seguidor. Y yo me vuelvo, decía él, utilizaba una palabra muy dura, y yo me vuelvo tu explotador. Bueno, como mencionaba, en el año 85 regresó a la Sociedad Teosófica, se entrevistó con la señora Ra Burnier, presidenta de la Sociedad Teosófica en esa época, que confesaba ser seguidora del pensamiento de Krishnamurti. Pasó un tiempo en Adyar, no existen registros escritos de las conversaciones, de las charlas, de todas las cosas que pueden haber sucedido en esa época. Pero digamos que se entiende que hubo una especie de reconciliación con esa sociedad que él en un momento dejó. Pero al margen de la sociedad, que solo es eso, una organización. Y lo digo yo, que para mí la sociedad teosófica es una cosa muy importante en mi vida, pero es una sociedad humana con defectos, con virtudes, con maravillas, y también pues con algunas cosas o algunas complicaciones que a veces se presentan como toda organización humana, ¿no? Hecha de hombres y mujeres imperfectos. Pero la teosofía es algo más, y en esa búsqueda creo yo que Krishnaya nunca dejó de estar. Su última caminata, que incluso hay un libro sobre esto, también hay un libro sobre la última caminata de Krishnamurti en el año 86, el 10 de enero, justo en las playas de Adyar, en los predios de la Sociedad Teosófica. Él estaba ya enfermo, tenía cáncer de páncreas, y ya él de allí fue a Estados Unidos a atenderse médicamente y murió el 17 de febrero del año 86. ¿Qué puedo decir para terminar esta pequeña biografía y síntesis apurada de un conjunto de pensamientos que él dejó a lo largo de su vida, ¿no? Que fue una persona valiosa, que fue una persona que vale la pena conocer y estudiar y tratar de comprender, porque nos enfrenta, creo, a nosotros mismos. Lo que no hace normalmente un maestro, pues, ¿no? Lo que no hace normalmente un gurú. Un gurú te dice, un profesor, ¿qué hace? Te dice, mira, haz esto. Y él dice, no, no lo hagas. Piensa tú, ¿qué quieres hacer? ¿Y por qué lo haces? ¿Y para qué lo quieres hacer? ¿Y realmente lo quieres? Él decía que la única manera de llegar a la verdad de por qué uno hace algo o desea algo es ir hasta el final, o sea, llegar hasta el final de la esencia de ese pensamiento. O sea, hurgarlo, inquirir detrás de cada una de nuestras intenciones y motivaciones, autoobservarnos al punto de comprendernos y conocernos. Y en un momento, decía él, cuando dejemos de hurgar, cuando dejemos de desear esa búsqueda, ¿no? Eh, entonces algo aparecerá, ¿no? Y conoceremos algo de verdad, algo de esa verdad que él trataba según él enseñó.
Pues bien, esto es lo que yo quería compartirles. Gracias, gracias por la atención. Gracias a ti, Tomás, por habernos adentrado en este misterio, que sigue siendo un misterio, que se llamó Jiddu Krishnamurti. Te agradecemos, Tomás, porque has sabido crear un oasis espiritual respecto a la figura de Krishnagi, oasis en el que todos hemos bebido un poquito. Te agradecemos mucho y agradecemos mucho la presencia de los hermanos que nos han acompañado, no solo del Perú, hermanos de otros países,